Cuando un elemento se mueve sobre un plano inclinado y esta inclinación va cambiando en distintos ángulos, es muy importante hacer un análisis en cada uno de estos ángulos, ya que es cierto que el peso y algunas otras fuerzas del objeto que se encuentra en movimiento va a estar cambiando en el tiempo. En realidad, no es que cambie el peso, pero sí su dirección o las componentes de las fuerzas externas que acompañan a este. Y por lo tanto, al cambiar estas fuerzas, cinemáticamente se va a ver afectado también ese mecanismo. La aceleración de un paquete que se desliza en el punto A es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Si se supone que el coeficiente de fricción cinética es el mismo para cada sección, determine la aceleración del paquete en el punto B. Aquí nosotros tenemos dos instantes de tiempo donde vamos a analizar dicho paquete. Aquí, en un inicio, nosotros vamos a llamarle a ese instante de tiempo, le vamos a llamar instante de tiempo 1, que es algo así como se muestra a continuación. Listo. Aquí está el 1 y el instante de tiempo 2 nosotros lo vamos a ver aquí. Sin embargo, es importante que empezar con el instante de tiempo en el cual nosotros tenemos más datos. Hasta ahorita, el único dato que se nos muestra, que por cierto lo vamos a anotar, ¿cuál es? Pues es la aceleración del bloque cuando se encuentra en el punto A. Sabemos que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Nos pide la aceleración en el punto B. Sabemos que esta aceleración puede cambiar debido a que cambia la inclinación del bloque. Entonces, vamos a ver. Primero, para poder atacar este problema, necesitamos hacer un excelente diagrama de cuerpo libre. Recuerden, el diagrama de cuerpo libre nos va a dar quizá la mitad de la solución del problema. Entonces, vamos a ver qué fuerzas están involucradas en este diagrama. Primero, sabemos que el bloque va suelto y va a tener un peso. Bueno, pues ese peso nosotros lo vamos a representar con una vertical hacia abajo y le vamos a llamar a ese peso W. También, ¿qué otra cosa sabemos? Que como hay una fuerza de fricción, hay que recordar que esa fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, como el bloque va libre, el movimiento va a ser hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, esta fuerza de fricción pues va a ir en la dirección contraria al movimiento, que en este caso sería hacia la izquierda y hacia arriba. Y a esa fuerza le vamos a llamar Fr de fuerza de fricción. También es importante mencionar que siempre que nosotros nos encontremos con fuerzas de fricción, nos vamos a encontrar con una fuerza que se llama fuerza normal. Entonces, como su nombre lo indica, esa fuerza normal es una fuerza la cual es perpendicular al plano donde esté asentado el elemento que está sometido a fricción. En este caso, la fuerza normal es perpendicular a ese plano. Y listo. No tenemos ninguna otra carga externa, solamente el peso, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre para ese elemento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear las ecuaciones que vamos a utilizar para darle solución a este problema. Y se me ocurren de primer inicio dos. Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas vamos a llamarle T, es igual a la masa por la aceleración en T. Y además, hay que recordar que la fuerza de fricción, ingenieros, ¿a qué es igual? Pues es igual a la normal por un coeficiente de fricción. Y listo. Entonces, hasta aquí, Inges, nosotros ya tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar. Sin embargo, también sería conveniente poner un sistema de coordenadas. Observen. El sistema de coordenadas original, nosotros le vamos a llamar que en la dirección vertical haya una dirección y o una variable y.
Entonces le vamos a poner que en esta dirección es Y y en la dirección horizontal vamos a decir que es X. Sin embargo, mucha atención, porque resulta de que ahorita va a ser complicado el hecho de poder tratar o de descomponer tantas cargas que van en la dirección del plano inclinado. A esa dirección del plano inclinado nosotros le vamos a llamar T y a la dirección normal le vamos a llamar N. Es decir, lo vamos a hacer aquí en grande para que todo quede bastante claro. Miren, aquí nosotros tenemos la dirección X, de hecho vamos a ponerla aquí. La dirección Y es la vertical, vamos a ponerle las respectivas letras. Posteriormente, aquí es lo que les comento, vamos a tener nosotros una dirección que es la dirección del plano, que es más o menos a 30 grados, y esta dirección que acabo de plantear, a esta dirección le vamos a llamar la dirección T, y voy a decir que hacia abajo y hacia la derecha es positivo. Y de manera similar, con una dirección normal a esta que nosotros acabamos de poner, le vamos a poner la dirección N y vamos a decir que la N es positiva hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, observen, ¿para qué hacemos este cambio de coordenadas? Este cambio de coordenadas se hace con el objetivo de no descomponer tantas cargas, ya que si podemos apreciar, vamos a tener dos cargas, una carga que va en la dirección Y, que sería nuestro eje de coordenadas convencional, pero tendríamos dos cargas fuera de este eje. Eso quiere decir que nos tocaría descomponerlas. También otra cosa muy importante, el vector de masa-aceleración va a venir en la dirección T. Entonces, ya no va a ser necesario hacer alguna manipulación con este vector. Como quien dice, estamos haciendo este cambio de coordenadas para ahorrarnos trabajo. Y veamos, todas las cargas que están en nuestro elemento, nosotros las vamos a pasar a ese plano que acabamos de crear. Por ejemplo, vamos a tener nosotros que la carga en el peso, que es W, ¿en qué dirección viene? Pues viene en la dirección Y. Y entonces ese peso nosotros lo vamos a poner en esta dirección. Por cierto, también hay que poner los ángulos para que todo vaya quedando de manera clara. Aquí podemos ver que este ángulo es de 30 grados y que este también va a ser de 30 grados. Listo. Entonces, ahora ya tenemos el peso. Vamos a poner la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción sale del origen y lleva una dirección que va hacia menos T. De hecho, lo vamos a poder apreciar nosotros y vamos a llamarle a esa fuerza Fr. De hecho, también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo así. Después, ¿qué otra carga vamos a tener, Inges? Pues vamos a tener una fuerza normal. Y esta fuerza normal, pues viene en la dirección normal, la cual yo la voy a poner, que sale a partir del origen y viene en este sentido, que le vamos a poner aquí la fuerza normal. Y listo, ingenieros. Hasta aquí ya tenemos las tres cargas que aparecían en nuestro diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, mucha atención porque nos hace falta poner el vector de inercia, que es el vector de masa por aceleración. Y entonces, ¿cómo va a venir ese vector de inercia? Pues va a venir más o menos de la siguiente manera. Observen, si nosotros suponemos que ese vector va en la dirección del movimiento, entonces ese vector de masa-aceleración va a venir en el primer instante de tiempo de manera paralela al plano T. Es decir, este vector es el vector de masa-aceleración. Y entonces, pues vamos a ponerlo nosotros como corresponde. Sabemos que va a venir en la dirección T y listo. Aquí está el vector de masa por aceleración. Y ahora sí, vamos a poder sustituir estas cargas en nuestra ecuación de segunda ley de Newton. ¿Y cómo nos quedaría la sustitución de las cargas en la ecuación? Tendríamos lo siguiente. Vamos a tener del lado izquierdo
la sumatoria de fuerzas. Pero atención, yo voy a decir o voy a iniciar que primero con la sumatoria de fuerzas en T. Para ello, pues vamos a decir que sumatoria de fuerzas en T es igual a la masa por aceleración en T. ¿Y qué cargas vamos a tener en T? De acuerdo a mi convención de que hacia abajo y hacia la derecha son positivos, vamos a tener primero que es menos Fr, que es la fuerza de fricción que está actuando sobre este eje. Eso quiere decir que no va a ser necesario que nosotros lo descompongamos. Ahora, pues, ¿qué va a pasar con esta fuerza normal? Esta fuerza normal está perpendicular a la fuerza de fricción y eso quiere decir que está actuando totalmente sobre la coordenada normal. Es decir, no hay una componente de la fuerza normal que puede estar actuando en la dirección T. Por lo tanto, no se va a considerar. Sin embargo, el peso sí que va a estar actuando en esa dirección. Al menos va a tener una componente, porque hay que recordar que este peso que nosotros tenemos aquí es como si fuera la hipotenusa, de tal manera que nosotros podríamos descomponer ese peso de la siguiente manera. Miren, aquí nosotros tendríamos el peso en n y aquí en esta proyección es como si nosotros tuviéramos el peso en t, en la componente tangencial. Y vamos a obtenerlo entonces, porque va a ser necesario para esta sumatoria de fuerzas. Hay que recordar que yo requiero las fuerzas que van en la dirección T y el peso, claro que tiene una fuerza en la dirección T. Vamos a obtener ese peso. ¿Y cómo quedaría? Pues si se fijan, yo voy a trazar una línea que sea paralela a T, es paralela a esta, y podemos apreciar que esta va a ser la proyección. Y que este ángulo de aquí nosotros ya sabemos su valor, sabemos que es de 30 grados. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir que la componente en T del peso va a ser igual a ¿qué? Pues es el cateto opuesto, que es este que tenemos aquí, que es la componente en T. Entonces, vamos a tener que WT, de hecho vamos a ponerlo, vamos a decir que WT ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a W, y como estamos determinando el cateto opuesto, que es la proyección en el eje T, lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. Y listo. Eso quiere decir que WN ¿a qué va a ser igual? Pues es el cateto adyacente del ángulo de 30 grados, y entonces va a ser W por el coseno de 30 grados. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos las fuerzas en la coordenada T. Como nosotros necesitamos ver si la fuerza es positiva o negativa, mucha atención. Como pueden ver, este eje que nosotros tenemos aquí es el N. Entonces, de aquí, de este punto hasta este punto, son 180 grados. Todo lo que alcance a abarcarse en este rango de 180 grados, vean cómo iría hacia la dirección T positiva. Todo esto va a ir siempre hasta la dirección T positiva. Entonces, podemos apreciar nosotros que esta carga también va a ir en la dirección T positiva. En el momento en el que esa carga rebase el eje normal, por ejemplo, si viniera hacia acá, pues ya va en sentido contrario al T, y la consideraríamos en la sumatoria de fuerzas en T como negativa, pero no es el caso. Esta W está dentro de este rango de 180, entonces el peso que nosotros tenemos en T va a ser positivo. ¿Y a qué sería igual? Pues aquí nosotros ya vimos. Tendríamos que es más la componente en T del peso, que ya vimos que es W por el seno de 30 grados. Después, ¿qué otra carga tenemos? Pues en cargas externas ya no tenemos ninguna otra. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al vector masa-aceleración, que como pueden apreciar va en la dirección del movimiento y el movimiento va en dirección paralela a t.
Entonces, efectivamente, vamos a tener que es igual al vector de masa por aceleración en t. Y listo. A esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación 1. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en n. Sumatoria de fuerzas en n es igual a la masa por la aceleración en n. ¿Y qué fuerzas vamos a tener en n? La fuerza de fricción no tiene ninguna componente en n, solamente en t. Sin embargo, algo que sí tiene componente en n es la normal y es el peso. Entonces, si nosotros decimos que hacia la derecha y hacia arriba son positivos, así como decíamos que en el t hacia abajo y hacia la derecha son positivos, entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener la normal positiva, porque vean cómo va hacia arriba y hacia la derecha, menos la componente en n, porque estamos haciendo sumatoria de fuerzas en n, del peso. Y el peso en n ya sabemos que es W por el coseno de 30 grados. Ya no tenemos ninguna otra carga actuando en la componente n. Eso quiere decir, ingenieros, que esto va a ser igual al lado derecho de la ecuación. Pero ¿qué pasa? Que el bloque viene totalmente en un movimiento paralelo a t. Eso quiere decir que el momento, o más bien, que no tenemos ningún movimiento en dirección normal. Y al no haber ningún movimiento en la dirección normal, pues obviamente no hay velocidad y mucho menos va a haber aceleración. En la normal, ingenieros, recuerden eso. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 0. Y observen, porque entonces vamos a decir que la normal, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a el peso por el coseno de 30 grados. Este resultado también es importante conservarlo porque más adelante nos puede facilitar algún procedimiento. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento para cuando el bloque se encuentra a 30 grados, que es el primer instante de tiempo que nosotros habíamos marcado. No hemos encontrado nada porque vean, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos como incógnitas tanto el peso, como la fuerza de fricción, como la masa. Prácticamente el único dato que nosotros vamos a tener, pues es el dato de la aceleración. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Pues bien, observen, algo que podríamos ver es simplificar esta fuerza de fricción, ponerla en función del peso y poner esta masa en función del peso. ¿Para qué? O en viceversa, ponerlo en función todo de la masa para eliminar alguna variable y que nos quede de manera más desglosada esta ecuación. Es decir, sustituyendo en esta ecuación, vean qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener que es menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Otra cosa también, vamos a poner todo en función de la masa. Creo que sería lo más conveniente, Inges. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hay que recordar que el peso es igual a ¿qué? Pues es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en lugar de yo poner la W de aquí en adelante, o al menos para la siguiente ecuación, vamos a poner masa por gravedad. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Pues vamos a tener que es menos Fr, pero la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción, que sería entonces menos este término en función de la masa, que sería la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Después, ¿qué vamos a tener? Pues ya tenemos este término, hay que multiplicarlo por el coeficiente de fricción. Después vamos a tener que es más, y mucha atención, porque tenemos que es W por el seno de 30. En lugar de poner W, vamos a poner que es masa por gravedad, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual, observen, a la aceleración que es de 3 y la masa. Entonces vamos a ponerlo como 3m. No voy a poner unidades todavía
pero recuerden que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué podemos apreciar de aquí? Observen, aquí nosotros podemos ver que vamos a tener la masa en todos los términos. Es decir, si yo paso esta masa hacia el otro lado, pasaría dividiendo y todas estas masas se van a anular. Entonces, observen y listo. ¿Qué ecuación tendríamos como ecuación definitiva entonces? Pues vamos a factorizar la gravedad y ¿qué tendríamos? La gravedad la vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, que es este término de aquí, menos el coseno de 30 grados. Hasta aquí nosotros ya factorizamos la gravedad. Pero atención, porque aquí acompaña el coeficiente de fricción, que de hecho presiento que más adelante nos va a tocar despejarlo, ya que son iguales en ambos casos. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que quede de una mejor redacción. Y vamos a decir que todo esto es igual a 3. Y vean, Inges, hasta aquí nosotros acabamos de obtener otra ecuación. De hecho, sigue siendo la ecuación 1, pero ya simplificada. Hasta ahorita ¿qué podríamos encontrar? Pues algo que podríamos encontrar ya de una vez es el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Porque observen, nosotros contamos con la gravedad y de hecho contamos con la aceleración. Creo que lo más conveniente sería obtenerlo de una buena vez. Entonces, al despejar este coeficiente de fricción, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el coeficiente de fricción, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este 3 que nosotros ya tenemos previamente de la aceleración. Después, este término lo vamos a pasar hacia el otro lado como negativo. Entonces vamos a tener que es menos la gravedad, la cual nosotros la vamos a poner como menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. Después, ¿qué vamos a tener? Que todo esto lo vamos a dividir entre lo que acompaña al coeficiente de fricción, que como se puede apreciar es menos la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y que esto va a estar multiplicando al coseno de 30 grados. Entonces, el resultado que vamos a obtener para este coeficiente de fricción va a tener un valor de 0.22. Hay que recordar que el coeficiente de fricción es totalmente adimensional, por lo tanto, no tiene dimensiones. De hecho, podemos apreciar que todo esto está en metros sobre segundo al cuadrado, toda la parte superior y la parte inferior también. Entonces, aquí podemos corroborar que efectivamente el coeficiente de fricción es adimensional. Ahora, vamos a pasar al siguiente instante de tiempo, pero hay que hacer una observación. Como se puede apreciar, es el mismo bloque, desde luego lo vamos a tener, pero también vamos a tener nosotros las mismas fuerzas. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues lo único que va a cambiar, ingenieros, es el plano de inclinación. Entonces, eso quiere decir que yo voy a conservar exactamente el mismo diagrama porque las fuerzas externas siguen siendo las mismas en el instante B. Es decir, tenemos el peso, tenemos la normal y tenemos la fuerza de fricción. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues va a cambiar la aceleración probablemente más adelante. Pero también otra cosa muy importante. Este vector inercial va a seguir paralelo al plano. Entonces, para este instante de tiempo 2, donde nosotros le llamamos B, yo voy a decir que este diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo, solamente que va a cambiar el ángulo, que en lugar de que sea de 30 grados, pues ahora va a ser de 15. Y veamos, vamos a plantear nuestras ecuaciones. ¿Y qué ecuaciones tendríamos? Pues vamos a tener que para B, de hecho vamos a ponerle aquí en la parte superior, para B. Para B. Y vamos a tener que es una sumatoria de fuerzas en T
es igual a la masa por la aceleración en t inches. Entonces, esto quiere decir que regresando a nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos, nada más que ahora acompañado de seno de 15 grados. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es menos la fuerza de fricción más el peso por el seno de 15 grados. Ya no teníamos ninguna otra, no, más que el vector inercial, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Recuérdenlo, esto es para B. Y vamos a tener algo similar para la sumatoria de fuerzas en N igual a masa por aceleración normal, donde nosotros veíamos que íbamos a tener la normal, la cual iba en la dirección normal totalmente. Luego vamos a tener que es menos W por el coseno de 15 grados. Y esto es igual a 0, ya que también en el instante de tiempo 2, pues tampoco hay movimiento vertical. Entonces, pues la aceleración es igual a 0 y por lo tanto todo el vector inercial va a ser igual a 0. Entonces, observen, de aquí nosotros vamos a decir que la normal, ¿a qué es igual, Inges? Pues la normal es igual al peso por el coseno de 15 grados. Aquí ya tenemos una ecuación. Ahora, de manera similar a lo que hacíamos para el primer instante de tiempo, cuando el bloque se encuentra en A, vamos a sustituir y vamos a poner todo en función de la masa, para que esta masa se anule, ya que recuerden que no conocemos ni el peso, ni tampoco vamos a conocer la masa. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que la fuerza de fricción, vamos a tener que es menos la fuerza de fricción, la cual nosotros la representamos como la normal, y esta normal, ingenieros, pues aquí nosotros la podemos ver. ¿Es de cuánto? Pues esta normal es de W por el coseno de 15 grados. Pero de hecho no íbamos a poner el peso, sino que más bien lo íbamos a dejar expresado como masa por gravedad de coseno de 15 grados. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción. Después vamos a tener que es más W seno de 15, es decir, masa por gravedad, que es el peso, por el seno de 15 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial en el instante 2. Pero aquí nosotros no conocemos la aceleración. De hecho, es lo que deseamos conocer. Ahora, estas masas, ¿qué va a pasar con estos términos? Pues al pasar este dividiendo, resulta que se va a anular con este y se va a anular con este. Más que anular, se van a hacer un 1. Y entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Pues vamos a tener que es, primero voy a poner este término, 9.81 por el seno de 15 grados menos 9.81, como se puede apreciar que es esto que tenemos aquí, por el coseno de 15. Este coseno de 15 lo vamos a dejar así y lo vamos a multiplicar todo esto por el coeficiente de fricción, el cual se encuentra aquí y lo acabamos de obtener con la ecuación anterior. Veíamos que era de 0.22. ¿Y todo esto a qué era igual? Pues todo esto es igual a la aceleración tangencial, que es la aceleración del bloque en el instante de tiempo 2. Entonces, hagan sus apuestas para que me digan si el bloque aumentó su aceleración, disminuyó su aceleración o simplemente se mantuvo constante todo el tiempo. Entonces, al multiplicar 9.81 por el seno de 15 menos 9.81, que va a multiplicar al coseno de 15 grados y que a su vez esto va a estar multiplicado por 0.22, vamos a tener una aceleración, ingenieros, de 0.45. Bueno, vamos a poner 0.454 metros sobre segundo al cuadrado.
Y observen, ingenieros, esta es la aceleración del bloque justamente cuando se encuentra en este punto. Es importante mencionar que, obviamente, la inercia va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Primero, porque hay fricción. Segundo, porque el plano inclinado va variando. Y entonces, entre más inclinado sea, es más fácil para que el bloque se deslice, porque las fuerzas en la componente normal, en la componente tangencial, van a ir aumentando. Pero ¿qué pasa cuando el plano se va, válgame la redundancia, aplanando o cada vez va siendo más horizontal? Pues llega un momento en el que el peso ya no es de tanta ayuda para el deslizamiento, a tal grado de que cuando nosotros tenemos un bloque que está sobre una horizontal, vamos a imaginarnos que aquí estuviera nuestro bloque, ¿qué sabríamos? Sabríamos que su velocidad, si nadie le aplica ninguna otra carga, sabríamos que su velocidad es igual a cero, su aceleración es igual a cero, y no tendría inercia, porque este bloque estaría estático. Entonces, ya se veía venir que esa aceleración tenía que ir disminuyendo conforme pasaba o el bloque iba avanzando, causado por la fricción, esa disminución, o también por el plano inclinado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.